Durante casi 70 años guardó un secreto. Un detalle íntimo, poderoso, que definió no solo su carrera, sino también la valentía con la que enfrentó a una industria dominada por hombres. Hoy, a sus 95 años, Ana Luisa Pelufo, la estrella que incendió la pantalla en la época de oro del cine mexicano, finalmente ha hablado. Y lo que ha revelado no solo sorprende, sino que también confirma algo que muchos intuían, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Ella no fue solo una actriz, fue una fuerza. Corría 1955, cuando su interpretación en La Fuerza del Deseo sacudió los cimientos del cine nacional. Por primera vez, una mujer no solo mostraba su cuerpo en pantalla, algo hasta entonces impensable, sino que lo hacía con una seguridad feroz, como declaración artística, no como objeto de consumo. Ana Luisa Pelufo no pedía permiso, tomaba el control. Pero detrás del escándalo y los titulares, había una mujer distinta. Una artista disciplinada, una hija marcada por la pérdida, una joven que encontró refugio en el agua y en el arte, y que desde muy pequeña supo que había nacido para ser admirada. Nació como Ana Luisa de Jesús Quintana Paz, en Querétaro, un 19 de octubre, en una familia de profundas raíces mexicanas. Su abuelo, el empresario Carlos Paz Suárez, fue dueño de la histórica Casa de los Azulejos antes de que se convirtiera en el célebre restaurante Sanborns. Su infancia, sin embargo, estaría marcada por el duelo. A los 7 años perdió a su padre, y con él, la alegría en los ojos de su madre, Ana María Paz. Todo cambió cuando llegó Manuel Pelufo, argentino, productor, encantador. No solo devolvió la esperanza a Ana María, también vio algo en Ana Luisa, un brillo difícil de ignorar. Fue él quien apostó por ella, quien la llevó a academias, quien abrió la puerta al mundo del espectáculo. Una tarde cualquiera, de esas que no parecen importantes hasta que el destino les da sentido, Ana Luisa fue invitada al Club Deportivo Chapultepec. Allí, entre fuentes y árboles cuidados, conoció la natación sincronizada. No fue solo un deporte, fue su primer gran escenario. La disciplina, el ritmo, la belleza de moverse en el agua como en un sueño, todo eso alimentó la actriz que más tarde deslumbraría al cine. Los viajes no tardaron en llegar. Argentina, Brasil, Canadá, Chile. Cada país una escuela, cada cultura una lección. Hablaba varios idiomas, leía vorazmente, absorbía el mundo. Se estaba preparando, aunque aún no lo sabía, para convertirse en una figura que rompería moldes y desafiaría normas. Y así, en una nueva visita al club, ocurrió el encuentro decisivo. Mientras practicaba una rutina acuática, unos productores de cine, cautivados por su presencia, su elegancia y ese algo inexplicable que solo tienen las verdaderas estrellas, se acercaron. Querían saber su nombre. Querían saber si alguna vez había considerado actuar. Lo demás, como dicen, es historia, pero no una historia sencilla. Fue juzgada, criticada, envidiada, adorada. Mientras el público la convertía en símbolo de belleza y libertad, ella vivía una lucha interna, ser fiel a su arte sin traicionarse a sí misma. Por eso su secreto fue tan valioso, porque era lo único que conservaba solo para ella. Ahora, en su vejez, rodeada de memorias y lejos del bullicio de los reflectores, Ana Luisa ha decidido hablar. No para justificar el pasado, sino para celebrarlo. Sí, confirma lo que muchos sospechaban. Su decisión de aparecer desnuda en La Fuerza del Deseo no fue idea de ningún director. Fue suya. Fue su manera de decirle al mundo que una mujer puede elegir, puede decidir cómo contar su historia, puede adueñarse de su imagen. Con esa confesión, Ana Luisa Pelufo no solo cierra un capítulo, lo eleva. Ella no fue solo un ícono de sensualidad, fue una pionera del poder femenino en la pantalla, una mujer que se atrevió a ser inolvidable. Y ahora, al fin, conocemos toda la verdad detrás del mito. Era una tarde como cualquier otra en el exclusivo Club Deportivo Chapultepec. Pero el destino tenía otros planes. Un grupo de productores de cine, atraídos por la elegancia atlética de las jóvenes nadadoras, se acercó con una propuesta inesperada. Querían extras para una producción de Hollywood que se rodaba en México. El título, Tarzán y las Sirenas, 1948, con Johnny Weissmuller y Brenda Joyce. La locación, las paradisíacas costas de Acapulco. Y entre esas jóvenes estaba Ana Luisa Pelufo, aún adolescente,
sin saber que esa pequeña aparición sería la puerta a una vida que nadie, ni siquiera ella, podía imaginar. La cámara la eligió. Y ella, poco a poco, comenzó a elegir a la cámara. Aquel papel fue breve, casi anecdótico, pero dejó una huella. Junto a ella, en aquella producción, estaban también jóvenes que más tarde serían grandes figuras del cine mexicano. Magda Guzmán, Lilia Prado, Silvia Derbez. Ana Luisa estaba en el lugar correcto, en el momento justo, pero lo que vendría después sería aún más inesperado. Durante una larga estancia en Sao Paulo, Brasil, resultado del trabajo de su padrastro, el productor Manuel Pelufo, su belleza no pasó desapercibida. Entre sus admiradores estaba el mismísimo presidente del Club Corinthians, uno de los equipos de fútbol más importantes de Sudamérica. A los 18 años, Ana Luisa se casó con él. Era una historia digna de película. Lujo, romance, promesas de eternidad. Pero la vida, como el cine, también tiene giros. La relación se fracturó silenciosamente, desgastada por el dolor de no poder tener hijos, y finalmente terminó en un discreto adiós. Cuando Ana Luisa volvió a México en 1953, ya no era la misma. La niña tímida del equipo de natación había dado paso a una mujer fuerte, segura, moldeada por las experiencias y por el corazón roto. Con una nueva madurez y un aura magnética, su presencia comenzó a hacerse notar no solo en las calles, sino también en los círculos sociales más exclusivos y en las páginas de espectáculos. Ese mismo año consiguió un papel menor en Orquídeas para mi esposa, junto a Jorge Mistral y Marga López. Fue un paso pequeño, pero firme, y entonces llegó 1955, el año que cambiaría todo. La fuerza del deseo le ofreció su primer protagónico, y también su mayor desafío, aparecer desnuda en pantalla. Era algo inédito, provocador, explosivo, y ella dijo que sí, no por escándalo, no por capricho, sino porque creyó en la historia, porque entendió que el arte también se construye rompiendo límite. El estreno fue en el majestuoso Teatro Palacio Chino, y fue un evento como pocos. Las filas daban la vuelta a la manzana. Todos querían ver la película que ya era conocida como la de 1000 controversias. Mientras el público aplaudía y los titulares explotaban, Ana Luisa enfrentaba el juicio implacable de la Liga de la Decencia, una agrupación ultraconservadora que buscaba censurar todo lo que no encajara con su visión moralista del país. La acusaron de provocadora, de indecente, de manchar la imagen de la mujer mexicana, pero ella no se doblegó. Con la frente en alto, continuó su carrera. Y no solo repitió el desnudo en películas como Ilícito y El Seductor, esta última compartida con Amanda del Llano, también transgresora, sino que transformó su imagen en un manifiesto. Mi cuerpo no era perfecto, dijo años después a la revista Somos, pero era estéticamente agradable. Para ella, las escenas eran como posar para un pintor, quietas, cuidadas, sin intención de vulgaridad. La polémica la fortaleció. Y lo más sorprendente, abrió puertas, porque mientras en México algunos la juzgaban, en Europa comenzaron a verla como una pionera. Gracias a esa valentía, Ana Luisa Pelufo logró algo que pocas actrices mexicanas habían conseguido: trabajar en Italia, en España, en Inglaterra. Atravesó décadas, los años 70, los 80, con el mismo coraje. Sí, volvió a desnudarse en pantalla, pero nada volvió a tener el peso simbólico de aquel primer acto. En cada entrevista, cada testimonio, dejó claro que todo fue una elección propia, ni por dinero ni por presión, solo por convicción. Y tal vez ahí radica la grandeza de Ana Luisa Pelufo, en haber elegido ser fiel a sí misma, aunque el precio fuera la controversia, en haberse atrevido a romper moldes, a desafiar la censura y a redefinir lo que significaba ser mujer, actriz y libre en un país donde eso no siempre era posible. Hoy, al mirar atrás, no vemos solo a una figura escultural en blanco y negro. Vemos a una artista valiente, adelantada a su tiempo, que convirtió el escándalo en legado. Y al fin, después de casi 7 décadas, nos cuenta que sí, todo fue su decisión realista. Diría años después Ana Luisa Pelufo, mirando atrás con la claridad que solo el tiempo concede. Y no exageraba, porque lo que ella hizo en pantalla no fue solo un acto de valentía, fue una ruptura, una sacudida al conservadurismo, un antes y un después del escándalo,
y el éxito rotundo de La fuerza del deseo, Ana Luisa dejó claro que no era una actriz pasajera ni una cara bonita que se desvanecería tras la polémica. Era una artista, y estaba decidida a demostrarlo. En La cazadora, 1956, compartió créditos con Armando Calvo y Roberto Cañedo. Ya no era solo la figura que capturaba miradas. Su talento dramático comenzó a ser imposible de ignorar. La crítica la elogió, el público la aplaudió, y la industria tuvo que aceptar una verdad incómoda. Ana Luisa Pelufo había llegado para quedarse, pero su relación con la controversia no nació en el cine. Ya desde 1943, mucho antes de que pronunciara una sola línea en pantalla, su físico causaba revuelo. Su imagen fue inmortalizada en una estatua que, para los estándares de la época, era demasiado real, tan reveladora que alguien decidió, literalmente, atornillarle unos pantalones cortos de metal a la escultura para cubrir lo que incomodaba. Durante años, esa figura se alzó imponente, orgullosa, en la Ciudad de México. No era solo un homenaje a su belleza, era una declaración de presencia. Una figura tan poderosa que, en 1967, cuando la restauraron, retiraron ese velo metálico y la mostraron tal como fue concebida. Audaz, íntegra, indomable. Incluso se dice que durante un festival, unos oficiales de tránsito, movidos por el humor o el simbolismo, robaron la flecha de su arco, dejando a la estatua incompleta, pero aún más memorable. Esa estatua sería más tarde inspiración directa para Los Caifanes, uno de los clásicos indiscutibles del cine nacional. Y es que Ana Luisa no pasaba desapercibida. En sus años de gloria podía detener el tráfico, literalmente, en Paseo de la Reforma. Los automovilistas frenaban, los peatones se giraban, silbidos, piropos, aplausos espontáneos. Era más que admiración, era fascinación. Su figura, su porte, su estilo. Ana Luisa Pelufo se convirtió en la dama del sombrero, un ícono de moda, una referencia de elegancia que marcó época. Su carrera cinematográfica es un catálogo de versatilidad. En La adúltera, compartió escena con Silvia Pinal, desnudando, no su cuerpo, sino su alma, con una interpretación llena de matices. En España filmó La trata de esclavas de Cartago con Joaquín Cordero, y repitió con él en La mujer marcada, mostrando una madurez emocional que la consolidó como actriz seria. Actuó con los más grandes, con Arturo de Córdoba en Requiem por un canalla y el gángster, con Rubén Rojo en Ama a tu prójimo, con Ramón Gay en La mujer y la bestia, donde, vestida de novia, interpretó a una mujer atrapada entre dos mundos, dos pasiones, dos versiones de sí misma. Su química con Abel Salazar en Nacimiento de amor fue magnética. En Lágrimas de amor, su actuación rozó la perfección. En Cada quien su vida, compartió pantalla con Kitty de Hoyos, y bajo la dirección de Julio Bracho, demostró su vena cómica en El fantasma de la opereta. ¿Espionaje? Lo hizo en Supe demasiado, dirigida por Tulio de Michele. ¿Western? Ahí estuvo en El hombre de la pistola y el lobo, junto a Fernando Casanova. ¿Melodrama con tintes de thriller? Vagabunda en la lluvia la mostró en todo su esplendor dramático. ¿Cine más ligero? Solo para damas, junto a Jaime Moreno, la mantuvo en la cima. Filmó más de 160 películas. En un solo año llegó a trabajar en 11 producciones. Un ritmo agotador que solo alguien con su nivel de entrega podía sostener. Pero Ana Luisa no era solo cine, también conquistó el teatro. El presidente, La casita, La muerte de Juárez, Cada quien su vida, Lo que hicimos aquella noche. En cada escenario, dejó una huella, y como vedette, deslumbró en los clubes más exclusivos de la capital. En el legendario cabaret La Fuente, su presencia era un evento. Luces, música, lentejuelas, y Ana Luisa al centro, hipnotizando a todos. A lo largo de su vida se enfrentó a juicios, etiquetas, miradas que intentaron reducirla a un escote o una figura, pero nunca dejó que la definieran. Con cada papel, con cada paso, con cada palabra, demostró que era mucho más. Una mujer libre, compleja, intensa, inolvidable. Hoy, cuando se recuerda a Ana Luisa Pelufo, no solo se habla de su belleza, se habla de una mujer que desafió las reglas y escribió las suyas. Ana Luisa Pelufo no era de las que se conformaban. Cuando conquistó el cine, exploró el teatro. Cuando dominó la pantalla,
se adueñó de los escenarios, y cuando todos pensaban que ya lo había hecho todo, sorprendía con algo más. En las décadas de los 50 y 60, su paso por el teatro fue arrollador. Producciones como Scheherazade y Cleopatra no solo fueron éxitos de taquilla, fueron triunfos de arte y sensualidad. La crítica la aclamaba, el público la adoraba. Se presentó en los recintos más prestigiosos de la capital, como el Casino Terraza o el Capri, junto a otras figuras queridas como Ana Livia Tovar y Alma Fail. La vida nocturna de la Ciudad de México tenía un nombre propio: Ana Luisa Pelufo. Pero su momento más exquisito llegó con Mujer, una puesta en escena refinada, cargada de emoción y talento musical. En ella compartió escenario con titanes de la cultura mexicana: Toña la Negra, Pedro Vargas y nada menos que Agustín Lara. Fue con el Flaco de Oro que Ana Luisa tejió una alianza artística única. En las transmisiones en vivo de su programa por radio y televisión, en el Teatro Estudio Verde y Oro de la XEW, Ana Luisa se convertía en la encantadora musa que acompañaba a Lara en canciones, diálogos e improvisaciones inolvidables. Era un caballero encantador, aunque a veces podía ser terco, confesó ella alguna vez. Su relación con Lara, sin embargo, no escapó de la especulación. Los tabloides explotaron su cercanía, sugiriendo que fue ella la causante del fin del romance entre Agustín Lara y la legendaria María Félix. Un triángulo de leyenda. Ana Luisa siempre lo negó. Fue una estrategia publicitaria, decía, pero el rumor ya había hecho su trabajo, y mientras la fama crecía, Ana Luisa se reinventaba. Dio el salto a la televisión con una naturalidad envidiable. Las telenovelas fueron el siguiente escenario donde dejó huella. Apareció en La pobrecita Clara, junto a Chela Castro, en El pecado de Oyuki, al lado de Ana Martín, y en la icónica Marimar, donde compartió créditos con Thalía. Cada personaje, una nueva faceta. Cada historia, una Ana Luisa distinta, pero siempre fascinante. En el amor, su vida fue tan intensa como en el arte. Tras el fin de su primer matrimonio, sus pretendientes se multiplicaron. Empresarios, políticos, colegas del espectáculo. Incluso se decía que el mismísimo rey Farouk de Egipto quedó prendado de ella. ¿Verdad o mito? Lo cierto es que su belleza, su elegancia y su carisma traspasaban fronteras. Tuvo romances con figuras como el actor italiano Vittorio Gassman y el torero Mario Cabré, alimentando su fama de mujer deseada. Su segundo matrimonio, con el actor Octavio Arias, fue breve, interrumpido por los constantes viajes de Ana Luisa a Europa. Pero en 1956 encontró un amor distinto: Carlos Montiel, cantante y empresario, con quien tuvo a su único hijo, Martín Luis, quien se convertiría en piloto aviador entrenado en Estados Unidos. Años más tarde, el destino volvió a poner el amor en su camino. Conoció al empresario Carlos Cerro, el famoso hombre de la bomba, con quien vivió 6 años de felicidad hasta su fallecimiento en 1989. Fue su cuarto y último matrimonio. Después, la vida le ofreció otra oportunidad sentimental. Pero esa historia, como muchas en su vida, no tuvo final feliz. Ya en los años 70 y 80, el cine mexicano cambiaba de piel, y Ana Luisa cambió con él. Se integró al cine de comedia, brilló junto a Tin Tan, y más adelante incursionó en el cine de ficheras, sin perder nunca el control sobre su imagen. También participó en películas con conciencia social, demostrando que aún tenía mucho por decir y mostrar en pantalla. Después de 5 intensas décadas en el ojo público, Ana Luisa comenzó a alejarse del bullicio. Su retiro fue gradual, sin escándalos ni despedidas dramáticas. Simplemente se fue haciendo a un lado, y desde ese silencio comenzó a mirar hacia atrás, a recordar, a entender el peso y el privilegio de su legado. Porque Ana Luisa Pelufo no fue solo una actriz, fue un símbolo, una mujer que en pleno siglo XX se atrevió a ser libre en un país que no estaba listo. Una pionera que rompió moldes, desafió prejuicios y dejó una huella imborrable en cada escenario que pisó. Hoy, con 95 años, vive lejos de los reflectores. Pero su historia sigue viva. En las películas que aún se proyectan, en las fotos en blanco y negro que todavía roban suspiros, en las anécdotas que circulan entre generaciones,
Y en la estatua que, flecha o no, sigue recordándonos que hubo una vez una mujer que se atrevió a ser inolvidable. Tras décadas de luces, aplausos y cámaras rodando, la inconfundible Ana Luisa Pelufo comenzó a retirarse lentamente de los reflectores. Aunque ya no era la figura omnipresente del cine y la televisión mexicana, su magnetismo seguía intacto. Aún en sus últimos años de actividad, aceptó participar ocasionalmente en telenovelas y proyectos especiales. Nunca rompió del todo su vínculo con el público, porque para ella, el arte no era un trabajo, era una extensión de su alma. Fue recién en 2014 cuando anunció, de forma discreta y sin alardes, su retiro oficial. No hubo despedidas en alfombra roja ni grandes discursos de adiós. Simplemente se apartó, como lo hacen los grandes, dejando que su legado hablara por ella. Desde entonces, Ana Luisa Pelufo ha llevado una vida privada, alejada de los medios, del bullicio y del espectáculo que una vez conquistó. Poco se sabe sobre su estado de salud o su lugar de residencia actual. Se ha resguardado en el cariño de su familia, bajo el cuidado atento de su hijo Martín Luis, quien eligió un destino lejos del show business y del eco de los aplausos. Las contadas imágenes recientes de Ana Luisa han sido captadas en homenajes muy puntuales. Apariciones breves pero siempre memorables, donde colegas, periodistas y admiradores se reúnen para honrar su figura. Son esos momentos donde el tiempo parece detenerse y todos entienden que están en presencia de una leyenda viva. Hoy, a sus 95 años, Ana Luisa Pelufo representa mucho más que una carrera brillante. Es un símbolo de valentía artística, una mujer que supo abrir camino donde antes no lo había, y que lo hizo con elegancia, carácter y una dignidad que ni la fama ni el escándalo pudieron arrebatarle. Y aunque ya no la veamos en pantalla, su figura permanece en cada escena que protagonizó, en cada estatua, en cada retrato y en cada historia que sigue inspirando a nuevas generaciones de actrices y artistas. Porque hay estrellas que se apagan y otras que simplemente deciden brillar en silencio. Si este video te ha emocionado, te invitamos a dejar tu like, compartirlo con quienes aman el cine clásico mexicano y suscribirte para más historias como esta. No olvides ver el siguiente episodio que ya te está esperando en pantalla, te prometemos que vale la pena. A veces, cuando uno piensa en las grandes divas del cine mexicano, vienen a la mente imágenes glamorosas, alfombras rojas, miradas de medio perfil perfectamente calculadas. Pero lo que pocas veces se cuenta es lo que sucede cuando se apagan las luces del set, cuando el maquillaje se retira, cuando la actriz vuelve a ser simplemente una mujer. Con Ana Luisa Pelufo, esa diferencia siempre fue muy sutil, porque lo que tenía no era una pose, era una presencia. Mucho antes de que se convirtiera en la Venus viva, Ana Luisa ya caminaba con esa mezcla de elegancia natural y fuerza silenciosa. Era una niña distinta, observadora, callada, pero intensamente viva por dentro. Tenía algo que no se aprende, algo que se lleva en la sangre. Tal vez fue su padre, un hombre culto y severo, quien le inculcó esa mirada que buscaba siempre más allá de lo evidente. O quizás fue la ausencia de él, tan repentina, lo que la empujó a imaginar mundos donde todo podía ser distinto, donde ella podía ser quien quisiera. Y así lo fue. Lo que muchos ignoran es que Ana Luisa no buscaba la fama. Ella buscaba el arte, y el arte a veces la encontraba en los lugares más insólitos. Una biblioteca vieja en un rincón de Querétaro, una función de ballet vista desde lo alto, una conversación robada en el camerino entre tomas. Era de esas personas que no se conformaban con actuar bien. Ella quería entender a cada personaje, incluso a los más breves. Quería saber qué soñaban, qué temían, por qué amaban, y cuando lo lograba, entonces lo mostraba todo, sin decir ni una palabra. Una de las escenas que más marcó su carrera fue, curiosamente, una de las más silenciosas. En una cinta olvidada por el gran público, Ana Luisa aparece sola, caminando por una calle polvorienta al atardecer. No hay diálogo, no hay música, solo ella, avanzando con el vestido ligeramente suelto por el viento. Y sin embargo, en esa caminata, transmitía tanto: dolor, fuerza, nostalgia, desafío. Una secuencia que pocos recuerdan, pero que decía más de ella que 1000 palabras.
Detrás de cámaras, no era como muchos esperaban. No llegaba rodeada de asistentes ni exigía camerinos especiales. Ana Luisa era puntual, metódica, respetuosa,